clase del día de hoy. Ayer nos quedamos analizando varios aspectos referidos al agua. Hablamos del balance hídrico del agua, hablamos sobre la oferta de agua, la demanda del agua. Vimos también la gestión del agua, ¿no? La gestión por los diferentes sectores, ¿no? Vimos la gestión sectorial, que está referida a un solo sector, entendiéndose por sector a los usuarios agrupados, ¿no? De manera ordenada, por ejemplo, los usuarios de uso poblacional, es un sector, que en este caso lo ve el Ministerio de Vivienda en nuestro país, lo que es agua, el uso para extracción minera, lo ve el Ministerio de Energía y Minas, y así, ¿no? El agua para riego, lo ve el Ministerio de Agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, cada sector tiene su gestión y cuando se tiene que ver todos los usos dentro de una cuenca, porque en una cuenca siempre hay varios usos, no solamente hay uno, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tarapoto tenemos dos usos bien definidos, ¿no? El uso para uso poblacional en la cuenca del Pumbasa, porque el río Huachiaco, el río Chilcayo, el río Cachiaco son afluentes del río Pumbasa, de toda la cuenca del Pumbasa. Hay agua para uso poblacional, que sería un sector, y el otro sector notorio es el uso de agua para la agricultura, que sería el otro sector, ¿no? Solamente habrían dos sectores, ¿no? Entendiendo que agricultura también comprende pues, el uso de agua para generación de producción piscícola y ganadería, ¿no? Entendiendo como uno solo. Que también hemos visto los diferentes usos del agua que existen, ¿no? Y hoy día nos toca seguir analizando la problemática del agua. ¿Cómo están los recursos hídricos en el mundo, sobre el planeta? Si nosotros acá en San Martín, ¿no? En cualquiera de las provincias que se puedan encontrar ustedes, donde San Martín cuenta con, vamos a decir, una buena cantidad de recursos hídricos, tiene una buena oferta, no se puede atender la demanda de agua que demandan, vamos a decir, o que exigen los diferentes usos. Ahí veíamos de que no hay agua cuando no llueve, bueno, es entendible, ¿no? Pero cuando... Un momentito, por favor. Entonces, en el mundo donde la disponibilidad del recurso hídrico es escasa, ya se imaginarán ustedes cuál es la situación. Entonces, vamos a analizar nosotros brevemente para tener una idea, un conocimiento general de cómo está la situación del agua en el mundo. Fíjense, en la mayoría de las regiones del mundo, o sea, en los continentes, el problema no es la falta de agua dulce potable, ¿no? Sino más bien una mala gestión. Fíjense, mala gestión, ¿no? Aquí hemos visto, ayer analizábamos sobre el aspecto de la gestión del agua, la mala gestión y una mala distribución de los recursos. Una mala gestión implica no mejorar la oferta de agua para atender la demanda. Por ejemplo, es lo que sucede en nuestra provincia, en la mayoría, en la región San Martín. Las autoridades no tienen una buena gestión, porque si tuvieran una buena gestión, mejorarían la oferta. ¿Cómo? Desarrollando nuevos proyectos de infraestructura hidráulica para el aprovechamiento del agua, ampliación de plantas, generación de planes y proyectos y o programas para un manejo adecuado de las cuencas, de las partes altas, sobre las captaciones que se tiene de todos los sistemas de distribución de captación de agua para las diferentes poblaciones de la región. Eso es una mala gestión, ¿no? Una mala gestión también es no tener un buen control sobre el sistema de distribución del agua. Las malas instalaciones, las tuberías antiguas que tienen ya décadas de años y que siguen permaneciendo hasta ahora en el uso, donde no son eficientes. Hay una gran cantidad
de volumen de agua perdida por infiltración, por fugas. La cultura del agua que falta, que muchas veces hay instalaciones clandestinas que se llevan el agua indebidamente, los que no tienen derecho, vamos a decir, porque no pagan, y sacrificando a los que pagan. Entonces, eso es un problema de mala gestión, no es problema que falte agua, ¿no? Le decíamos, aquí en San Martín falta agua, en Tarapoto falta agua, pero no es porque no haya agua, hay agua tenemos, el problema es la mala gestión de las autoridades, ¿no? No solamente me estoy refiriendo al gobierno local, sino también al gobierno regional. Hemos visto que el agua nos compete a todos, la sociedad civil, el gobierno local, el gobierno regional, integrado en la política de gobierno nacional. Entonces, tendríamos que tener muy presente, y esta es una de las causas que genera, y si nosotros tenemos acá en el Perú esa condición, esto se genera en todo el planeta. Por otro lado, decíamos ayer, la mayor parte de agua dulce se utiliza para la agricultura. Ayer hemos visto que el 79-80% del agua en el Perú se utiliza para la agricultura. Y en la agricultura, una gran cantidad se pierde durante el proceso del riego. En el riego tenemos las obras de captación, se capta el agua en la bocatoma, se conduce por los canales, se lleva al área de riego, se distribuye dentro del área de riego. En todo ese proceso, en todo ese camino que recorre el agua, desde la captación hasta el punto de aplicación, que son varios kilómetros, y recorren por canales o por vías donde el canal no tiene las condiciones suficientes para garantizar una pérdida mínima de agua. Ustedes ven canales sin revestir, canales con hierba, canales que están vegetados, que tienen sedimentación, etcétera, unas deficiencias tremendas que lo único que hacen es perder esa gran cantidad de agua. Y es tan alta esa cantidad de agua que se estima que el 60% de agua que se usa en la agricultura se pierde por diferentes factores, ¿no? Se evapora, vuelve al cauce de los ríos, a los acuíferos, le decía ayer, botan al vecino, botan a la quebrada, etcétera. Falta de cultura del agua. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Más adelante, cuando lleguemos a la unidad 3 y veamos el proceso de evaporación del agua, cuando entremos a calcular la demanda de agua de un cultivo y la demanda de agua en un sistema de riego, vamos a ver que la eficiencia del uso del agua es bajísima. En el Perú está entre el 35 y el 40%. Eso quiere decir que se pierde entre el 60 y el 65% de agua en el Perú que se usa para riego se pierde. Y en el mundo no es que no se produzca, no haya la misma condición de que en nuestro país. Casi son parecidas. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Ahora, por otro lado, si el 80% o el 70% de agua en el mundo, en el Perú el 80% casi es uso agrario. Y a nivel mundial el 70% de agua sigue siendo para uso agrario. Entonces, aún en los países desarrollados, México, por ejemplo, Israel, que ha mejorado con los riegos tecnificados, ellos son los autores de los riegos tecnificados, pero aún así los métodos de riego siempre resultan ineficientes. Entonces, cuando estos sistemas de riego resultan ineficientes, se pierde una gran cantidad de agua. Y esa agua que se pierde, generalmente en las zonas planas, va a formar, ¿no?, zonas anegadas. Se depositan las aguas ahí excedentes por un mal manejo del agua de riego. Y como son depresiones, se van formando charcos que se van a convertir, ¿no?, en zonas de hospedaje de una serie de, digamos, de insectos que van a generar enfermedades que van a causar problemas a la salud pública. El dengue, por ejemplo, la malaria y otras sin fin de, digamos, gran cantidad de enfermedades que las que padece la humanidad a consecuencia de esta generación de mal uso del agua, mala gestión del agua. Ahora, por otro lado, si nosotros miramos, ya dejamos el lado agrícola y pasamos a las zonas urbanas, decimos que casi la mitad del agua de los sistemas de suministro de agua potable en los países en desarrollo
se pierden por filtraciones y condiciones ilícitas. Eso es una realidad. Ustedes seguramente tienen alguna experiencia de uno, dos, tres vecinos que muchas veces se llevan el agua de manera clandestina. Hay roturas de tuberías que muchas veces no los ven ni los responsables de la administración de los sistemas del agua potable, ¿no? Caso nuestro acá nomás, Tarapoto, ¿no? Muchas veces se rompen las tuberías y después de 2, 3 días recién acuden a la solución, cuando ya se ha perdido un gran volumen de agua, ¿no? Dejando, desabasteciendo, dejando sin abastecimiento a gran cantidad de la población, especialmente los pobladores de la zona baja en lo que respecta a Tarapoto, la periferia, digamos, la población que ocupa el cinturón periférico de la ciudad de Tarapoto es la que más sufre por agua. Muchos no tienen agua. Y eso se replica en todo el mundo, ¿no? Pues no solamente somos, digamos, nosotros como un país aislado, no, la problemática es general. Actualmente, ¿no? ¿Qué dice el Programa Nacional de Naciones Unidas? Dice, actualmente más de la mitad de los países del mundo tiene una disponibilidad promedio baja. Y prácticamente la tercera parte de esta disponibilidad baja ya padece de escasez. Si damos una mirada a todo el planeta, cómo se distribuye el agua en el mundo, vamos a ver que es sumamente desigual. Tenemos, por ejemplo, por continentes, hacemos un breve análisis, ¿no? El continente de América del Norte, de todo el 100% de agua dulce, el 10.3% está en América del Norte. El 5.2% está en el Ártico. El continente europeo, el 9.7%, fíjense, de agua dulce. Asia tiene el 9.9%. África, el continente más castigado por el agua, solamente tiene 4.5% para un territorio totalmente extenso. Si nosotros comparamos, fíjense, todo el área que está de naranja, que es el África, vemos de que es mucho mayor que el continente de América del Norte, o igual, y mientras América del Norte tiene el 10.3, África tiene el 4.5, y gran parte de la población mundial se encuentra en el país africano, donde hay una gran cantidad de pobreza, donde los niños sufren una infinidad de enfermedades, pero todas estas enfermedades ocasionadas por falta de agua. El continente sudafricano, que está en el sur, ¿no? Tiene el 7%, tiene más agua que todo el continente africano. Sudáfrica tiene un poco más de agua, pero aún así también, ¿no? Ya está quedándose sin agua. Un ejemplo de ello es la ciudad del Cabo, ¿no? Ustedes pueden entrar a internet, vean problema del agua en la ciudad del Cabo y van a ver cómo se están quedando sin agua. Es una ciudad que después tiende a quedarse, como se dice, deshabitada, ¿no? Entonces, si vayamos nosotros al continente australiano, tenemos el 9.9%. Sin embargo, fíjense, nosotros nos encontramos en el continente de América del Sur con el 20.9%. Somos el continente que mayor cantidad de agua tiene con respecto a los demás continentes. Pero cosa paradójica, ¿no? Nosotros tenemos la mayor cantidad de agua, pero también tenemos la mayor cantidad de desiertos en el continente. La faja costera del Perú, gran parte es desierto. Chile tiene todo el desierto de Atacama y gran parte son desiertos, ¿no? Argentina también tiene parte desértica. Entonces es algo contradictorio. Mientras tenemos el 20, pues la mayor cantidad del porcentaje de agua, pero también tenemos terrenos que son desérticos, ¿no? Que no tienen agua. Que es necesario llevar el agua para esas zonas, ¿no? Como está sucediendo en algunos países. Caso nuestro, por ejemplo, con las obras de trasvase y el desarrollo de grandes proyectos hidráulicos con grandes inversiones, se está llevando agua de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del Pacífico. Caso del proyecto Olmos, ¿no? Caso del proyecto que ustedes el proyecto más Sewell, ¿no? Que está llevando agua prácticamente de todo el sector de la sierra hacia la costa, con obras de ingeniería. Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos conocimiento, pues, por historia, de que el agua acompaña al hombre desde que el hombre apareció sobre la tierra.
El agua acompaña al hombre a lo largo de toda su evolución histórica, desde que apareció el primer ser humano hasta nuestros días. Y podemos nosotros hacer un análisis, ¿no? Según hace el Programa Nacional de las Naciones Unidas, un análisis cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido multiplicando la población. Y nosotros sabemos que a mayor población, mayor consumo de agua. Para todo, porque habrá mayor consumo de agua para nuestro consumo personal, habrá consumo de agua para generación de energía, mayor consumo de agua para desarrollo de agricultura, para que nos provea de alimentos a esa población que cada vez se va multiplicando de manera exponencial. En el año 1600, ¿no? Según el estudio de Naciones Unidas, decía, éramos sobre el planeta 300 millones de habitantes. En el año 1700, 100 años después, se multiplicó por 2, pasamos de 300 a 600 millones por habitante. Entre el año 1700 y el año 1900, o sea, en 200 años, se multiplicó por 3, pasamos de 600 a 1800 millones de habitantes sobre el planeta. Y se estimaba que desde el año 1900 al 2050, o sea, de aquí a 30 años, se va a multiplicar por 5, seríamos 9.000 millones de habitantes. Pero, oh sorpresa, estamos en el año 2022 y ya somos 9.000 millones. Quiere decir que para el año 2050 vamos a ser por lo menos 10.000 millones o más, 12.000 millones de habitantes. ¿Cómo va creciendo la población? Ahora, mayor población significa, pues, que tenemos mayor producción de alimentos y esto significa más agua, consumir más agua. ¿De dónde vamos a sacar el agua? ¿De dónde vamos a sacar agua? Aquí traigo a memoria en estos momentos, una pregunta que me hizo un alumno hace como 20 años, creo, o mucho más, ¿no? En una clase del curso de hidrología me preguntaba, profesor, ¿quiere decir que hoy día hay más agua, hoy día hay más agua o menos agua que cuando se formó el mundo? Yo le traslado la pregunta a usted, ¿qué diría? Si yo les pregunto, a ver, alumnos, bajo el contexto de la apreciación de los diferentes conceptos que venimos viendo sobre el agua, les formulo la siguiente pregunta. ¿Hoy día hay más agua sobre la superficie de la Tierra que cuando se creó el mundo? ¿Hay más o menos? Una pregunta bastante, La misma digamos, cantidad, ingeniero. ¿cómo? La misma cantidad, doctor. Claro, pero ¿por qué falta agua? Si tenemos la misma cantidad. ¿A Porque dónde está vamos? contaminada. Fíjense, antes tenía la misma cantidad cuando empezó Adán y Eva, y ahora somos dos personas, y ahora somos aproximadamente 10.000 millones, y seguimos con la misma cantidad de agua. Es la misma cantidad de agua que existe, sí. Pero la forma, yo recuerdo exactamente como que si hubiera sido ayer, la respuesta que le di a este alumno fue la siguiente, ¿no? Agarré en ese tiempo, teníamos pizarra de cemento pulido en la pared con tiza blanca. Entonces yo dibujé dos vasitos, ¿no? Dos vasos cerca, cada uno de ellos cerca, ¿no? Y le puse vaso 1 y vaso 2. Número 1 un vaso y el otro vaso número 2. El número 1 era cuando se creó el planeta y el 2 era el actual. Con la diferencia de que el vaso 1 lo dejé solamente en toda la silueta, o sea, el fondo blanco. Y el vaso 2 estoy en clase, por favor, le devuelvo la llamada. Entonces, y el vaso 2 lo pinté, lo sombreé con la tiza, del fondo hacia arriba, casi la tercera parte. Entonces le dije, esa es la respuesta. El volumen es el mismo, están los dos vasos, pero esto que está en el fondo, ese negro es contaminado, no se puede utilizar. Entonces, mientras en esa época toda el agua existente sobre el planeta, todo el agua dulce existente en el planeta se podía aprovechar, ahora es el mismo, pero todo ese volumen ya no, solamente podemos utilizar las dos terceras partes. El resto no se puede porque está contaminado. Entonces, tenemos agua, pero ya no es un agua disponible para el hombre. Hemos dicho ayer que la disponibilidad debe considerar
las fuentes de agua contaminadas. Eso no hay que contarla porque no podemos disponer. Yo, por ejemplo, les hago una pregunta. Los que se encuentren, a ver, los que se encuentren en cualquier sitio de su pueblo, ¿no? De su ciudad, están en toda la región San Martín, de repente la mayoría está en Tanapote. Les voy a poner el ejemplo del río Cumbasa, pero es lo mismo seguramente lo que sucede en Yurayacu, lo que sucede en otros ríos, ¿no? Río Naranjo, Naranjillo, Siloche, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? A ver, estamos en el mes de julio donde no hay lluvia. Julio, agosto, son meses donde hay un estrés, una escasez ligera de lluvias, entonces la disponibilidad de agua en el río es baja. Entonces, hay agua en el río Cumbasa. Vamos a ubicarnos que estamos por la zona de Santa Rosa, de Cumbasa, detrás del aeropuerto en Tarapoto. Hay agua. Yo pregunto, ¿alguien de ustedes sería capaz de con un vaso coger agua del río y tomarla? No, porque está contaminada. No haríamos eso jamás. Porque todas las aguas están contaminadas ahí. Pero sin embargo, hace 40 años, la gente iba al río Cumbasa y llevaba sus baldes de agua para su casa, para atender las necesidades de consumo de su vivienda. Entonces, fíjese Ingeniero, buenos días. ¿Cómo ha venido? Sí, dígame. Disculpe la molestia. Quisiera hacerle una consulta. Entonces, la propuesta de algunos políticos, ¿no? Que dicen agua a las 24 horas, por ejemplo, entonces no es una propuesta muy real que digamos, y en caso de ese ingeniero fuera bastante real, así hablando, ¿por dónde es que se tuviera que empezar, ¿no? Para poder ejecutar más o menos esa propuesta. Bueno, les he dicho el día de ayer, lo que tenemos que hacer es gestión. Cuando se hagan trabajos de gestión, y hemos dicho que la política del agua, para que haya una buena gestión, tiene que haber tranquilidad pública, estabilidad política, estabilidad económica. Entonces, si hay esas dos condiciones, ahora, por ejemplo, tenemos inestabilidad política, por más que tenemos una economía que todavía responde, pero tenemos inestabilidad política. Entonces, cuando no hay estabilidad política, no se puede hacer ningún tipo de gestión, mucho más relacionado con el agua. Entonces, para nosotros garantizar que una fuente de agua recupere, fíjense, recupere su disponibilidad, ¿qué tendríamos que hacer? No contaminar. Si no contaminamos nosotros, el agua va a ser pura, va a ser buena. Entonces, hay que gestionar actos o acciones estructurales y acciones no estructurales para no contaminar. Por ejemplo, dentro de las no estructurales, o sea, cuando hablo de no estructurales, no obra, no cemento, no material de construcción, un buen manejo de cuenca, por ejemplo, de todas las cabeceras de las fuentes de agua que abastecen a las ciudades. Caso particular de Tarapoto, hacer un manejo de cuenca digamos, la parte alta de la cuenca de la Huachiaco, aguas arriba de la captación, igual en Chilcayo, igual en Cachiaco. Invertir en lo que es cubierta vegetal, cultura a los pobladores para que no contaminen. Entonces, si nosotros mejoramos la calidad del agua, no contaminamos, no hay basura, tenemos que hacer una campaña agresiva de educación. A nosotros nos falta, les decía ayer, no tenemos cultura del agua. No tenemos cultura del agua. Somos así un país, así, pero no perdamos la esperanza de que en el futuro se tenga que cambiar, para lo cual hay que trabajar por los niños de hoy día. Entonces, si nosotros mejoramos la calidad del agua, no contaminamos, entonces por más pequeña la cantidad que tengamos, la podemos aprovechar, la podemos captar, la podemos llevar a las zonas urbanas para utilizarlo, ya sea en uso poblacional, ya sea en industria, etcétera, etcétera, para satisfacer las necesidades productivas que nosotros tenemos que desarrollar como sociedad. Sí es posible, ¿no? Sí es posible, pero claro, ya estamos en campaña política, todos van a ofrecer y nadie va a cumplir, eso ya lo estamos sabiendo nosotros. Pero que se puede, sí se puede, ¿no? Que se estoy explicando cómo, no contaminar. Ahora, si nosotros hablamos de las soluciones estructurales, ahora sí vienen las obras, ¿no? Buenas obras de captación, buenas obras de conducción, buenas obras de, digamos, de plantas de tratamiento con buena tecnología, buena construcción en nuestras obras de almacenamiento, nuestros reservorios, no como el que se ha hecho en Chilcayo, que hasta ahorita no se puede utilizar de hace 5 años, que están en problemas, Aguachiaco, perdón, que están en problemas con la
empresa contratista por una mala calidad de obra, ¿no? Donde han participado profesionales de nuestra especialidad, que es una vergüenza, ¿no? Ahí está, la ingeniería civil, tanto en la construcción como en la supervisión, han permitido que eso se haga, ¿no? Y hasta ahora se tiene problemas. Entonces, todo esto pasa por soluciones estructurales y no estructurales. Todo lo que es no estructural, por ejemplo, cobertura vegetal, capacitación a los usuarios, programas de reforestación, programas de manejo de cuencas, etcétera. Y todo lo que es estructura, todo lo que es construcción de reservorios, ¿no? Grandes reservorios para almacenar el agua, mejorar la oferta, almacenar el agua en época de abundancia y utilizarla en época de escasez. Nosotros tenemos 4 meses al año en la región, cuatro meses bien notorios, donde el agua se pierde. Y tenemos otros meses que nos falta el agua. ¿Por qué no hacer nuestros pequeños embalses? ¿Por qué no hacer los micros embalses? Para almacenar el agua en época de abundancia y utilizarla en época de escasez. De esa manera estaríamos generando una continuidad en la disponibilidad de agua en todas las fuentes. ¿Y eso no se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero nuestras autoridades pues no piensan en eso. Entonces nosotros, ustedes, y yo me incluyo, en cualquier oportunidad que haya de plantear ahora que viene la campaña política, digamos, expresemos nuestro punto de vista, ¿no? No dejemos que los políticos hagan lo que les da la gana, ¿no? Van a un pueblo, impresionan, engañan a la gente, llevan trago, llevan comida, llevan un montón de cosas por asegurar su voto. Y después estamos lamentándonos como estamos lamentándonos hoy día con la autoridad nacional. Todos nos lamentamos, yo creo que ustedes también. Es una vergüenza que tengamos un presidente que no sabe ni lo que hace, ¿no? Y lo peor, que no sabe ni escoger a su gente. Nadie le pide que sea un experto, porque no hay escuela para presidentes. Pero sí debe haber del presidente, el que aspira a la presidencia, debe ser una persona preparada y con una intención, por lo menos, de poder hacer algo para el pueblo. Para eso está el equipo, para eso están sus ministros, saber elegir a sus ministros, elaborar no han tenido plan de gobierno. Tendría que llamarse pues a los mejores políticos, a los mejores técnicos de experiencia para armar un plan de gobierno pues adecuado a las exigencias de los problemas actuales que necesita solución en nuestro país. El agua no escapa esto. Ustedes saben que sin agua no hay nada. Bien, gracias por su pregunta, por su intervención. Bien, continuamos. Entonces, ahora relacionando, ya hemos visto cómo ha crecido la población, ¿no? Y la proyección que hay a 2050, y eso genera más demanda de agua. Pero ahora vamos a ver cuál es digamos, la ubicación de esta población. ¿Dónde se ubica? ¿Cómo se distribuye territorialmente? Vemos, por ejemplo, que en el año 60, en todo el planeta, 1/3 de la población era urbana. El resto vivía en el campo. Las 2/3 partes vivían en el campo. Pasamos al 2007, después de más de 40 años, ¿no? 2007, casi 50 años, de 60, más de 50 años, ya la mitad de la población está en el pueblo y la mitad solamente queda en la zona rural. Fíjese la presión del crecimiento demográfico en la zona urbana. Se está dejando, a veces el poblador rural sale a la zona urbana. ¿Por qué? Porque con lo que desarrolla sus actividades en el campo no puede sobrevivir. Entonces sale desesperado como buscar una solución al pueblo, donde pueda en el pueblo hacer cualquier actividad y poder encontrar trabajo y subsistir él y su familia. ¿Y qué se dice de aquí al 2040? Que se va a invertir lo que era el año 1960. Las 2/3 partes de la población urbana, perdón, la 2/3 parte de la población va a ser urbana, va a estar en los pueblos y solamente 1/3 va a quedar en la zona rural. Y si hacemos este análisis, ¿qué implica? Que al haber mayor población en las zonas urbanas, la presión sobre los servicios básicos, exclusivamente el agua, se va a triplicar. Va a haber más necesidad de agua para las poblaciones. Va a haber mayor necesidad de obras. La pregunta es, ¿habrán los recursos económicos para generar esa infraestructura, para mejorar la oferta de agua y atender a esta población? Esa es una gran interrogante que aún sigue todavía, como se dice, flotando en el aire, no sabemos. Mucho más que jalamos el problema a nuestro país con las autoridades que tenemos, es bien difícil. Es bien difícil. Así que, jóvenes, les decía el día de ayer, prepárense, porque ustedes tienen un reto muy grande que afrontar dentro de poco, pero háganlo
con la vehemencia y con la convicción sana, sin entrar en cosas del mal, sin entrar en la corrupción, porque es lo primero lo que hace, ¿no? Un día me dijo un colega, ¿sabías que en Tarapoto, en el penal San Anguío, van a construir un pabellón exclusivamente para ingenieros civiles? Ya ustedes me imagino que me entienden lo que les quiero decir. Son problemas que pasan, pero jóvenes, preparémonos para eso. No hay necesidad. El día que vayamos, hemos venido a este mundo sin nada. Y el día que nos vamos sin nada. Así que lo que tengamos acá, que sea lo suficiente necesario para atender nuestras necesidades y tener una buena calidad de vida nosotros personalmente, ustedes y su familia. Más no se van a llevar. Hay otros que ambicionan, salen sale recién, al año ya están con un carrazo. ¿De dónde sale ese carro? No me van a decir a mí, que tengo 44 años de ejercicio profesional, no me van a decir que lo han conseguido porque han tenido trabajo exitoso en 1 o 2 años. Esa es la mentira más grande, ¿no? Bien, continuamos. Siguiendo siempre con la calidad del agua en el mundo. La calidad en el mundo está cada vez más amenazada, bueno, ya les he explicado, con el aumento de la población, ¿no? Al aumentar la población, aumenta la demanda, etc. La Declaración de las Naciones Unidas alerta que cada año, fíjense, mueren más personas por agua contaminada que por todas las formas de violencia, incluida la guerra. O sea, fíjense, más muertes hay relacionadas por el efecto del agua contaminada. Ustedes ven, por ejemplo, en las imágenes, muchas veces de las noticias, en Perú, en cualquier país del mundo, ¿no? Una niñez a veces enferma, ¿por qué? Por el uso del agua. Si usas mal el agua, fíjense, si un niño utiliza agua contaminada, todas las enfermedades le van a venir sobre su cuerpecito. Y como no resiste, es un niño pues tan pequeño, es un cuerpo tan pequeño, no va a resistir. Y si resiste, va a continuar enfermo, no va a desarrollarse como realmente debe ser una persona, un ser humano. Y el agua contaminada, puedes regar una planta, sí, te parece muy bonita la planta, va a producir, digamos, muy bien, pero vas a comer esa planta, por ejemplo, hay muchas veces las grandes, en Lima, por ejemplo, ¿no? Lima es un ejemplo en el Perú, que se me imagino que debe ser también otro sitio, ¿no? Gran parte de los desagües van a la agricultura periférica de las zonas urbanas, donde siembran todo lo que es legumbre, te siembran el repollo, la zanahoria, la beterraga, el perejil, todo lo que es tallo corto, ¿no? Verduras. Salen hermosísimos, ¿no? Pero vete a comer una planta, un producto de ese tipo, está contaminado, ¿no? Entonces estás, digamos, desmejorando tu salud. Entonces, cuando se utiliza agua contaminada, aparece una infinidad de enfermedades. Y cuando no se usa el agua adecuadamente también, te falta el agua, te deshidratas, ¿no? Entonces, eso las Naciones Unidas dicen puede que gran parte de las muertes en el mundo se dan por una mala calidad del agua que se consume. Mucho más, inclusive, más muertes que lo que es la guerra, ¿no? Y las causas, pues, de la contaminación del agua. Aquí vemos, ¿no? Este es un ejemplo patético de todo nuestro país, bueno, nuestra región exclusivamente, ¿no? A ver, supongamos que este es el río Cumbasa, que no lo es, por cierto, río Cumbasa, acá en Tarapoto. Todos los desagües de Morales, La Banda, sí van. No me van a decir que no. ¿Quién se atreve a meter con un vaso de agua, a sacar agua y beber de agua? Nadie. Pues si bien es cierto, tenemos agua, pero no está disponible, es un agua contaminada. Se dice que cada año, se arrojan a los ríos y a los lagos el equivalente al peso total de la población mundial, o sea, cerca de, hoy día somos ya 10.000 millones de personas. Ingeniero. La forma de contaminación. Imagínense cuántas toneladas de desperdicio. ¿Y qué sucede cuando se producen esas acciones? Miren, esto es real. Aquí nomás está, en nuestra, como se dice, disculpando el término, en nuestra nariz, está delante de nosotros. Esa es nuestra realidad. Y en el mundo es lo mismo, ¿no? Todo el agua es contaminada. Miren ese niño, por ejemplo, buscando ahí un envase plástico para poder llevarlo a vender y ganarse algo, arriesgando su salud, metiéndose en el agua contaminada
contaminada, ¿creen que ustedes que ese niño va a ser sano? Y no solamente uno, son millones de niños, miles de niños en el planeta que tienen esa actividad por la misma condición social que tienen. Al ver una injusticia, un país tan desigual, ¿no? Donde los polos están totalmente distanciados, ¿no? Lejos, muy lejos, ¿no? Grandes y poquísimos millonarios y millones, miles de millones de gente humilde, gente pobre que con las justas vive y que otros sobreviven. Entonces, todo este proceso, este problema de contaminación y pérdida de la calidad del agua, pues lo relacionamos directamente con el crecimiento acelerado de la población. Crece la población, necesita mayor cobertura de servicios de agua, entonces se utiliza más agua, de hecho, de esa agua que se utiliza, se genera más contaminación, porque el agua que ingresa a la casa ya no sale agua pura, va a salir agua por el desagüe, ya no sirve. Entonces, ¿cómo convertimos la misma cantidad de que ingresa? La contaminamos. Entonces, tenemos que ser eficientes en el uso del agua. Ahora, por otro lado, la industria crece, la extracción minera crece, la deforestación crece, la agricultura crece, cada vez aparecen más agroquímicos para poderle darle fertilidad al suelo, porque el suelo ya se cansa todos los años, 2, 3 campañas de arroz, por ejemplo. Succionan todos los nutrientes del suelo, los succionan. Entonces tiene que el hombre reponerlos, ¿cómo? A través de la agroquímica, y eso es contaminación. La utilización de pesticidas, de herbicidas, por ejemplo. Viene la lluvia, hoy día fumigan con un pesticida, viene la lluvia, esa lluvia lava la planta, lava el suelo, el agua escurre, ese agua que está escurriendo ya está contaminada, ese agua que se infiltra ya va con contaminación. O sea, hay diferentes fuentes de contaminación. Y esto que los agricultores, por ejemplo, utilizan sus agroquímicos que vienen en vaso plástico, terminan y lo botan en la chacra. Ahí lo botan en el camino, lo botan al canal, para que el agua se lo lleve hacia abajo, el envase. Eso hacemos, esa es nuestra realidad. Y eso tenemos que evitar. De todos los habitantes del planeta, el 22% no tiene agua potable. Y cerca del 33% carece de servicios de saneamiento. No hay obras, no hay obras para atender la demanda de agua. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta el planeta en su totalidad, incluido ya no solamente el agua continental, sino incluido con los mares y todo, pues decimos que si nosotros vemos el globo terrestre, casi todo el planeta está cubierto por agua. Pero los de agua que quedan es poquísima el agua, ¿no? El Banco Mundial vaticina que las guerras del siglo XXI se librarán por el control del agua, fíjense, por el control del agua. Naciones Unidas ha identificado 300 zonas en el mundo con 3.000 millones de habitantes que serán escenario de conflictos por el agua en años futuros. Ya lo tenemos, en el Perú tenemos, les decía ayer, en el sur de nuestro país hay conflictos por el agua, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, tienen conflictos, peleas por el uso del agua, cada quien quiere llevarse el agua, porque el agua es escasa. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, bueno, aquí un recuento, el continente africano hemos dicho que tiene solo el 9% de los recursos mundiales de agua. Ahora, los desastres naturales, fíjense, más comunes, tienen que ver con el agua. Por ejemplo, un desastre por sequías está relacionado a la escasez del agua. Desastre por inundaciones tiene que estar relacionado con el agua. Una desertización de suelo está relacionada con el agua lava los suelos, le quita los nutrientes, los convierte en terrenos prácticamente desérticos, no tienen capacidad productiva. Todo está relacionado con el agua, salvo pues los incendios, ¿no? Estos son lo que se llama pues ¿cómo se llama? Desastres meteorológicos, hidrometeorológicos, ¿no? Esa es nuestra realidad, en el Perú y en el mundo, no hay agua. En los cinturones poblacionales se la llevan agua en cisternas. Muchas veces es agua de pozo, no es agua que te lo da la entidad responsable de abastecimiento de agua pública. Hay privados que hacen pozos
Claro, en algunos, según son de buena calidad, compran sus cisternas y ellos venden agua y es su negocio. ¿Cuánto cuesta un bidón de agua? 10 soles, 5 soles. Imagínense, y una población, una vivienda, ¿cuántos de estos depósitos a la semana consumirá? Si no tienen dinero, tienen que alargar para que les dure una semana, privándose de uso de agua en los baños, privándose de uso de agua para lavarla todos los días, privándose de uso de agua para no consumirla, para no gastarla en lavar toda la vajilla de manera eficiente, etcétera, etcétera. Porque no tienen recursos. Esta es la realidad del agua en el mundo, que debe llevarnos a una reflexión profunda. Ahora, volviendo a América Latina, dice, por los grandes ríos de América Latina, o sea, en nuestro continente discurre el 30%, era el 20 punto y tanto, ¿no? Del agua superficial de la Tierra. Sin embargo, 2/3 partes del continente americano son áridas y semiáridas, les decía. Tenemos Perú, tenemos Chile, tenemos Argentina también, ¿no? Las pampas argentinas, que en gran parte también son desérticas, ¿no? Ahora, una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas donde la demanda de agua supera la oferta. ¿Por qué? Porque son ciudades grandes. Entonces, las ciudades grandes son las que tienen mayor problema, más población, por cierto, mayor problema de abastecimiento de agua. Muy bien, y ayer hablábamos sobre, también le tocamos el tema de uno de los aspectos meteorológicos importantes en hidrología, que es la temperatura. Hablamos de la temperatura, que mide el grado de frío o calor que tienen los cuerpos, que tienen los objetos, que tiene la superficie de la Tierra, etcétera. Entonces, si asociamos esto al concepto actual meteorológico, hidrológico, como lo que llamamos llamar mundial, ya todos sabemos que nosotros, el planeta está sufriendo un cambio climático severo, ¿no? Y este cambio climático, como todo cambio, tiene efectos, tiene impactos. Tiene impacto. Entonces no se puede, un momentito por favor.
Disculpen, era el ingeniero Samamé, que quería hacer una coordinación. Bien, entonces, les decía, ¿no? El incremento de temperatura que se está produciendo por las diferentes complicaciones que se han dado en la superficie, o perdón, en la capa de ozono, las perforaciones, los agujeros que están apareciendo, está permitiendo el ingreso directo, ¿no? De los rayos solares, y son los que están cayendo directamente sobre la superficie de la Tierra, y en esos lugares donde pasa, donde hay estos agujeros, pues la Tierra se calienta, ¿no? Entonces, al recalentar la Tierra se produce pues lo que se llama el calentamiento global, ¿no? Entonces, todas esas cositas son los que se están produciendo, pero que tienen un gran impacto en todo, ¿no? En todo el planeta, ¿no? Entonces, el calentamiento global es el fenómeno en el cual se percibe un aumento de la temperatura media en todo el planeta, aumentando la temperatura. Digamos, se siente, ¿no? El cambio de la temperatura. Y eso lo notamos todos, ¿no? Hace más calor que antes. La vez pasada creo que ha habido una alarma en Trujillo, algo me comentaban, donde la temperatura llegó por 15 o 10 minutos, creo, a alcanzar casi 40 grados, ¿no? La gente ya entraba en la desesperación. Entonces, cuando la Tierra se calienta, hay un efecto y un impacto. ¿Y cuál es ese impacto? Cambia el clima. Al cambiar, fíjate, al aumentar solamente la temperatura, ¿qué se produce? Se produce mayor evaporación del agua. Si uno pone un recipiente, una olla, una cocina, y le pone bajo fuego, va a hervir en 10 minutos. Si duplica la intensidad de la llama, va a hervir en 5 minutos. Aumenta la temperatura. Hay mayor evaporación. Al haber mayor evaporación, los suelos se van a secar más rápido, las fuentes de agua se van a secar más rápido. Y esa agua que está depositada y que pasa del estado líquido al estado gaseoso, va a la atmósfera. La atmósfera se va a cargar con nubes y esas nubes van a generar caída de agua que va a generar inundaciones. Si calienta la tierra en un lugar y se produce el viento de un lugar hacia otro, porque el viento es el aire en movimiento, ¿no? Y se genera por los cambios de presión en los diferentes puntos de la Tierra. Es por eso que en algún momento el viento corre de un lado, vamos a ir en una dirección y en otra época en otra dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Calienta la superficie de la Tierra, se mueren una serie de microorganismos que viven en el suelo y que muchas veces generan, ¿no? Generan las buenas condiciones para el desarrollo de la agricultura. Calienta la superficie, se mueren, pues, no soportan, mutan. Hay otras especies que mutan, van cambiando, las enfermedades van mutando. Entonces hay una serie de de impactos que se producen sobre el planeta. Todos los desastres que se producen digamos, incalculable los daños que producen, ¿no? Ya hemos visto ayer cuáles son las causas, la acumulación de los gases invernadero, ¿no? Como resultado de los procesos de industrialización y la rotura de la capa de ozono. Entonces, estos efectos o impactos que se producen sobre la superficie, le decía, aumenta la temperatura, aumenta la evaporación, hay mayor caída de lluvias, hay inundaciones, severas y prolongadas sequías. Claro, si la temperatura aumenta, todos los suelos húmedos, el agua que se encuentra depositada, por ejemplo, en las lagunas, etcétera, comienza a evaporarse. El agua que está conformada formando en forma de hielo que están en las cordilleras, comienzan a derretirse o desglaciarse. Lo que están los glaciares comienza la desglaciación. Los glaciares del polo norte, del polo sur, comienzan vamos a decir, a derretirse, hablando así el término, y esa agua va a ir al mar. Y así como hay calentamiento, también tenemos friajes intensos, ¿no? ¿Qué origina la caída intensa de lluvias? Las inundaciones. Ahí pueden ver una imagen. Miren que las inundaciones, estos eventos hidrológicos ahora son muy frecuentes en cualquier parte del mundo. Y son consecuencias del cambio climático. Miren, intensas lluvias, ¿qué produce? Anegamiento de las grandes ciudades. Que si bien es cierto, en algunos casos tendrán obras de drenaje pluvial, podrán evacuar ese agua, pero las que no tienen, como en el caso del norte del Perú, cuando se produce el fenómeno del Niño, quedan en esas condiciones.
afectando todo lo que es la infraestructura, todo el tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? El lado contrario, las fuentes de agua comienzan a perder su capacidad de almacenamiento, de volumen, de escurrimiento, y se va generando lo que ustedes ven. No llueve, no hay alimentación de agua a la cuenca, no hay agua. Entonces, hay prolongadas sequías. Aquí, por ejemplo, una imagen representativa. Y si no llueve y no llueve y no llueve, llega esto. Y luego llega esto. Esto es una realidad. Fíjese ese ganado pues, oliendo, ¿no? Donde hay humedad para seguramente, aunque sea pasar la lengua y calmar su sed, ¿no? ¿Dónde hay agua? Hacia eso, en eso estamos y hacia eso vamos con mayor intensidad si es que no aprendemos a conservar el agua. El otro fenómeno, la desglaciación. Miren, todas las capas, las grandes capas de agua en estado sólido, en hielo, se están derritiendo. Las que están en la parte continental se están derritiendo, todos estos glaciares, todo el agua acumulado, los grandes icebergs que ahora están flotando en el mar. ¿Y esto qué hace? Esto va aumentando el nivel del mar. Esta agua va a aumentar el nivel del mar. El agua de las abundancias de lluvia que generan inundaciones van al mar. El mar va a aumentar su nivel y al aumentar el nivel va a inundar seguramente algunas ciudades que están en la costa de todos los mares, ¿no? Y que están las más grandes ciudades, ¿no? Entonces, el deshielo de los glaciares, ¿no? Van a generar una sequía. Y esto es una amenaza que nos dejen sin agua dulce a millones de personas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la desglaciación, ¿no? De las cordilleras. Miren, el hielo se está derritiendo. Y esto es una fuente de abastecimiento de agua perenne. Gran parte de los ríos de la costa de nuestro país, por ejemplo, nacen en la Cordillera Blanca. Río Rímac, Río Chillón, Río Lurín, etcétera, etcétera, por mencionar algunos. ¿No? Se producen desde hace 40, 50 años los deshielos naturales que se producían. No hay lluvia, pero estos deshielos van y alimentan los cursos de agua y había agua para la población. Pero como esto se está ahora derritiendo, va a llegar el momento que ya no hay nada acá y qué agua va a abastecer a los ríos. Esos ríos se van a secar. Y por eso que ya se está pensando en utilizar el agua del mar, ¿no? Y hay proyectos pilotos, ¿no? Que se están desalinizando el agua del mar. ¿Pero a qué costo? ¿Se puede? Sí. La tecnología hay, sí. ¿Pero a qué costo? ¿Cuánto va a costar? 1 litro de agua. Esto es lo que sucede. Fíjense, por ejemplo, acá es una imagen perfecta. Toda esta zona, ¿no? Toda esta zona es el Pastoruri, en el Perú. Esto era totalmente así, como esto, cubierto de una capa blanca, pero de un espesor, no sé cuánto, pero grande. Entonces, alimentan los ríos. Uno de los ríos que lleva un aporte constante de agua. Pero ahora ya está prácticamente se está acabando. Cuando esto se agote por aumento de la temperatura, cuando esto se derrite en su totalidad, ¿qué agua va digamos, alimentar esta corriente? Ninguna. Esta corriente ya no va a existir. Vamos a quedar sin agua dulce. Bien, y todo este escurrimiento, le decía anteriormente, todo este escurrimiento de las inundaciones, de la desglaciación, aumenta el nivel del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura. Dice, pues, no, que si las cosas no cambian, si no se trabaja contra el cambio climático, si no se toman las previsiones del caso, si no se cumplen los acuerdos de las grandes cumbres que se vienen haciendo a nivel mundial para contrarrestar el cambio climático, ¿no? Vamos a tener un aumento de temperatura entre 0.2 y 0.6 grados cada 10 años. ¿No? Van a aumentar las precipitaciones al 10%. Esto va a originar inundaciones. Va a originar la elevación del nivel de los océanos, de los mares, de 4 a 10 centímetros por cada año, imagínense. Entonces va a llevar un momento que grandes ciudades costeras que están en las costas van a quedar sumergidas bajo el agua.
Y también se van a producir pues unas severas, dice, y prolongadas sequías, ¿no? Como ya hemos visto la semana. Entonces, con esto, jóvenes, yo considero que ya en esta semana 2, en la sesión 4, ya hemos recibido, yo les he impartido los conocimientos básicos, ¿no?, del agua. De la hidrología, pues les decía, la ciencia del estudio del agua, en este caso sobre la superficie de la Tierra, ¿no?, ya sea en estado estacionario o en movimiento a través de los ríos, etcétera, etcétera. Bueno, el agua subterránea es otro tema. Entonces, ya nosotros tenemos los conceptos, y más que todo conocemos también la problemática, ¿no?, actual del agua, ¿no?, las cosas, todo lo relacionado con el agua, los conceptos básicos, la importancia del agua, la intervención de la ingeniería, ¿no?, la hidrología, cómo interviene la ingeniería civil en nuestra profesión. Entonces, con esto cierro yo esta parte de la primera unidad y quedamos listos para la próxima semana entrar ya de lleno a lo que es el estudio de la cuenca hidrográfica y donde ya tienen que desarrollar su trabajo, su primer trabajo. Ya tienen ahí en el aula virtual, por favor, en su plataforma, el aula virtual, ya les he modificado la tarea número 1, ya está con más ríos, ¿no? He puesto ahí 10 ríos, me parece. Entonces, esperemos que eso es para los dos grupos, ¿no?, para el grupo 1 y grupo 2. Entonces, a los alumnos que por diferentes razones se les cruce el horario y que no están asistiendo en esta clase, bueno, yo les pido, por favor, que hagan lo posible para ingresar, porque yo no voy a repetir ni voy a iniciar. Por ejemplo, si mañana viene el grupo 2, yo no voy a ir a la clase 1, ni voy a ir a la clase 2, ni voy a ir a la clase 3, ni voy a ir a la clase 4. Ya iré, si la próxima semana, directamente a lo que es la clase 5, ¿no?, en la semana 3. Entonces, pueden, asistan, o si no, estas clases están siendo grabadas, pueden tenerlas, ¿no? Yo les voy a pasar las diapositivas, ¿no?, más luego a su delegada para que les pase a todos ustedes, ¿no? Muy bien. Con esto hemos terminado la clase del día de hoy y si hubiera alguna pregunta, dejo abierta la sala para cualquier comentario.